Muchas gracias por invitarme y por darme la posibilidad de estar aquí con vosotras y vosotros, participar en las jornadas desde la distancia, que todas sabemos que no es lo mismo, estar presencialmente siempre es mucho mejor, podernos vernos directamente, pero realmente Galicia está muy lejos y yo tengo un niño pequeño y para mí era un gran esfuerzo, intento ganar un poco de tiempo para estar con mi niño, entonces poderlo hacer vía Skype para mí ha sido una gran ventaja, o sea que os lo agradezco. Nada, yo puedo deciros que ahora que es noviembre de 2013, pues para empezar a hablar, ¿no?, sobre el planteamiento que hacéis vosotras, que es en qué momento estamos desde el punto de vista de los movimientos sociales, desde la construcción de las alternativas, que es un poco las preguntas que me habíais hecho llegar, pues bueno, ahora en noviembre se está cumpliendo el tercer aniversario del inicio de la campaña Stop Desahucios de la PA, ¿no? La PA nació hace ya 5 años en Barcelona, en febrero de 2009, pero la campaña de paralización de desahucios empezó concretamente en noviembre de 2010, ¿no? Entonces, realmente es muy hermoso y es un orgullo mirar ahora hacia atrás y jamás hubiéramos soñado ni remotamente que 3 años después pues ya habríamos paralizado cientos de desahucios y se habrían conseguido todas las cosas que se han estado consiguiendo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, evidentemente, yo lo que puedo aportar en la reflexión sobre movimientos sociales lo puedo hacer a partir de la experiencia propia. No tendría sentido que hablara de manera no situada, ¿no? Y, por lo tanto, sobre todo a partir de la PA, que es la experiencia con diferencia más intensa que he vivido en toda mi trayectoria activista. Y una de las cosas más significativas para mí de la historia de la PA y de cómo hemos vivido todo este proceso es precisamente el nacimiento de la PA, ¿no? El nacimiento de la PA fue de un pequeño grupo de personas activistas por el derecho a la vivienda. O sea, la PA no nace por ciencia infusa ni por casualidad, como a veces se presenta como si hubiera sido una especie de casualidades que coinciden, ¿no?, azarosamente y dan fruto, ¿no? Pues no fue así, sino que en realidad fue un paso más de un proceso de acumulación de experiencias de la lucha por el derecho a la vivienda. Y fuimos concretamente personas activistas, no directamente afectadas por ejecuciones hipotecarias, las que fundamos la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo hicimos desde una de las ventajas que serían, yo creo, ¿no?, de quien está en movimientos sociales y en el activismo, que es que como llevas tiempo analizando pues el poder como fáctico, cómo se organiza, denunciando la situación, pues puedes prever situaciones y puedes anticiparte, como por ejemplo fue en el caso de la PA, ¿no?, que realmente ninguna institución, ningún medio de comunicación ni había previsto la burbuja inmobiliaria y mucho menos su estallido y mucho menos sus efectos sociales en el tema de la vivienda, ¿no? Entonces ahí realmente la ciudadanía pues, y concretamente la gente de movimientos sociales pues podemos felicitarnos, ¿por qué no? De vez en cuando podemos también felicitarnos de que realmente fuimos capaces de prever esa situación, anticiparnos y en este caso fundar la plataforma Afectados por la Hipoteca, ¿no? Pero en cambio nos equivocamos en otra cosa, que creo que es un error compartido en general con los movimientos y con los colectivos sociales, ¿no? Que yo creo que durante mucho tiempo hemos tenido un cierto equívoco, como si nos hemos comportado y hemos actuado y hemos intervenido, hemos interpelado a la población como si el problema fuera un defecto de conocimiento, ¿no? O sea, yo recuerdo que, pues no sé, en la última década larga, con todas las campañas antiglobalización y muchas otras, ¿no?, lo que se buscaba era una conciencia global, como si realmente el déficit fuera de información. La gente no supiera que en realidad, pues eso, vivimos en una democracia secuestrada, donde quien realmente manda es el poder económico, donde cada día hay mayor concentración de la riqueza y del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había mucha necesidad en las campañas de hacer sensibilización, de dar información, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es algo imprescindible. El conocimiento y la información es poder, por supuesto, y es una pata esencial, ¿no? Pero solo el conocimiento per se no genera la reacción, ni genera la acción, ni genera la organización social, ¿no? Y yo creo que esto, con el estallido de la burbuja y con la crisis, ha quedado ya perfectamente demostrado. Y eso es también lo que nosotros experimentamos, ¿no?, sobre la marcha con el nacimiento de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Como decía, viniendo ya del activismo, pues sí que conocíamos el problema y supimos anticiparnos. Pero en cambio nos equivocamos con nuestra previsión de cuál sería la reacción de las
personas afectadas, ¿no? Nosotros preveímos que claramente, con todos los indicios tan claros y evidentes de la estafa hipotecaria, ¿no? Donde, pues ahora no me voy a alargar con las políticas de vivienda, pero ya lo conocéis todos sobradamente, pero el tema de cómo los bancos han engañado a la población, cómo las propias instituciones, como el propio gobierno engañó a la población, le dijeron que la mejor de las inversiones era la vivienda, que lo mejor que se podía hacer en este país era comprarse una vivienda. A nadie se le informó de que si no pagaba no solo podía perder su casa, sino quedarse con una deuda de por vida. Se hicieron contratos en un lenguaje incomprensible, plagados de cláusulas abusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hay indicios más que sobrados de una estafa y, por lo tanto, la gente tenía motivos más que sobrados para estar enfadada e irritada, porque jugando con una necesidad básica, las instituciones, en lugar de hacer lo que les pertoca, que es velar por el interés general y por los derechos de la ciudadanía, en lugar de hacer eso, se aliaron con el poder económico para directamente estafar a la población. Entonces, había motivos más que sobrados para que la gente estuviera muy enfadada, ¿no? Y cuando convocamos las primeras reuniones, efectivamente, en ese momento, a pesar de estar el problema completamente invisibilizado, aparecieron cientos de personas afectadas. Entonces ahí vimos que habíamos acertado en prever la problemática, pero sin embargo comprobamos que nos habíamos equivocado en el estado de ánimo que habíamos previsto, ¿no? Nosotros pensábamos que había un montón de gente a punto de incendiar bancos y profundamente cabreada, y en cambio no, nos encontramos con cientos de personas deprimidas, devastadas, sin herramientas ni siquiera para explicarse lo que les estaba pasando, completamente desbordadas, en estado de shock, ¿no? Lo que podríamos explicar muy rápidamente con la doctrina del shock que también explicó Naomi Klein, ¿no? Y que también describe también la situación actual que tenemos, donde de repente nos están dando por todos lados, nos están recortando derechos a todos los niveles y encima hay un discurso oficial que culpabiliza a la población, que culpabiliza a las víctimas, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos cuando empezamos, ¿no? Un montón de gente afectada que ni siquiera era consciente de que se estaban vulnerando sus derechos, porque el problema estaba invisibilizado a nivel mediático, a nivel institucional, y encima el discurso que rápidamente al principio de la crisis puso el poder en marcha, evidentemente en su propio interés, para desviar el foco de los auténticos responsables, inmediatamente empezó un discurso oficial sobre la crisis donde todo era culpa de la población. La población habíamos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, habíamos estirado más el brazo que la manga, todo el mundo quería hacer vacaciones en el Caribe y todas esas cosas que empezamos a escuchar día sí, día también en los medios de comunicación y por todas partes, ¿no? Entonces, con ese estado de culpabilización, de depresión, eso es todo lo contrario a un sujeto a punto de movilizarse, ¿no? O sea, la gente para movilizarse, primero necesita ser consciente de que se le están vulnerando unos derechos y también tiene que tener claro que las cosas pueden ser de otra manera, que hay alternativas posibles, ¿no? Entonces, cuando no se vislumbran alternativas y cuando además todos los mensajes que se reciben es que todo lo que te pasa es culpa tuya, ¿no? Además, pues eso, en una sociedad capitalista, consumista, individualista, donde todo se vive como un éxito o un fracaso personal, donde es muy difícil experimentar la dimensión colectiva de las problemáticas estructurales, pues todo el mundo eso lo vivía como un fracaso personal y en la práctica la gente nos llegaba a la PA más preocupada porque sus vecinos y sus familiares no se enteraran de lo que les estaba pasando que no por el desahucio sí o por la estafa hipotecaria, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje, digamos, casi traumático que tuvimos que hacer en el momento, pero la parte buena también es que seguramente, pues gracias también a los aprendizajes de varios años de activismo, supimos reaccionar, ¿no? No lo habíamos previsto, pero al menos supimos reaccionar, ¿no? Y entonces ahí enlazaría con lo que un poco han sido las estrategias que hemos seguido en la PA, que insisto que son fruto de aprendizajes acumulados, ¿no? Que no son fruto de la improvisación. Y las comparto pues si pueden ser interesantes o fructíferas para el debate, ¿no? No pretendiendo que sean únicas, sino una contribución más por si puede ser útil, ¿no? Cuando vimos eso en la PA, nos dimos cuenta de que el capitalismo, más allá de ser un modelo económico, que es en lo que los movimientos siempre hacemos mucho énfasis, ¿no? Siempre trabajamos mucho los aspectos técnicos, económicos, políticos y descuidamos mucho lo que en realidad transforma y modifica más a las personas, que es que el capitalismo no es solo un sistema económico, es un sistema de valores, es un sistema cultural, es un modelo de relaciones personales, emocional, de
incluso diría psicológico, ¿no? Precisamente es eso, el individualismo, el consumismo, el materialismo, que la gente se mida por las propiedades que acumula y no por lo que desea o lo que comparte. Todo eso nos configura como personas. Y ese fue el aprendizaje que hicimos con la PA en sus inicios. O sea, que en una situación de emergencia absoluta, como es perder tu vivienda, quedarte en la calle y quedarte con una deuda de por vida, ¿no? Y además descubrir todo eso de repente sin que te hubieran informado previamente, y ver encima que la gente ni siquiera tiene herramientas para hacer frente a ello porque se encuentra absolutamente sola y desbordada frente a esa situación, ¿no? Se siente como una hormiguita frente a titanes y absolutamente culpabilizada, ¿no? Entonces, frente a eso, viendo que efectivamente antes que enfrentarnos a enemigos exteriores, ¿no? Donde siempre focalizamos el enemigo como si fuera algo exterior, los bancos, los políticos corruptos, el poder económico en general, los grandes medios de comunicación, ¿no? Siempre, normalmente desde los movimientos tematizamos muy bien eso y hablamos muy poco de lo que nos atraviesa a nosotros mismos, ¿no? Que son esos miedos, esas inseguridades, fruto de este sistema de valores, ¿no? Y eso finalmente es esencial para la acción, porque realmente lo que a la gente le impulsa a la acción y lo que a la gente le transforma de verdad, en última instancia, no son los discursos, sino que son las experiencias, lo que uno experimenta por sí mismo. Eso es lo que te transforma y lo que te impulsa a la acción, ¿no? Entonces, ahí vimos la necesidad de, antes de enfrentarnos a los bancos, había que generar espacios colectivos donde generar empoderamiento, ¿no? Donde darle esa dimensión colectiva que la gente no había percibido hasta ese momento de ese problema. La gente llegaba a nuestras reuniones pensando que su problema era diferente, era especial, era mucho más complicado, no tenía solución, y cuando se sentaba en una reunión tú le puedes explicar a alguien, ¿no? Que no, porque esto es un problema estructural, etcétera, se llama capitalismo, etcétera, etcétera, pero la persona por dentro está pensando, sí, muy bien, pero yo esta noche vuelvo a casa con la angustia de no saber si me van a echar o no, le tengo que dar de comer a mis hijos, no sé cómo llegar a final de mes. Eso es lo que está la persona sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, en esas reuniones colectivas que empezamos a hacer con la PA, la gente, más allá de lo que tú le pudieras explicar, escuchando el testimonio de los demás, experimentaba por sí misma que efectivamente no era un problema individual y veía que mucha gente y sentía que mucha gente estaba igual o peor que ella, ¿no? Y eso era la primera experiencia de transformación esencial antes que cualquier otro discurso. Que se entienda bien, hago un paréntesis, no estoy haciendo ahora un alegato antiteórico o contra el conocimiento, para nada. Estoy diciendo que eso evidentemente es un aspecto esencial, pero que ese no es el único y ni mucho menos el que desencadena el impulso hacia la acción en la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces eso, la culpabilización, la idea de falta de alternativa, eso generaba un estado general de impotencia. Pues se trataba de pasar de la impotencia hacia la potencia a través del empoderamiento. Con el asesoramiento colectivo, que ha sido uno de las piezas fundamentales del desarrollo de la PA, en ese asesoramiento colectivo el empoderamiento no ha sido simplemente que la gente aprendiera a través de la propia experiencia que aquello era un problema colectivo y no individual, sino que además hemos responsabilizado a la gente de pelear por la solución de su caso. Le hemos dicho que con leyes injustas aquí nadie va a hacer milagros y por lo tanto no podían venir a delegar su problema, tenían que pelear para resolver su propio caso, pero que la buena noticia es que, a diferencia de lo que había pasado hasta ese momento, nunca más iban a estar solos o solas, ¿no? Iban a estar con el apoyo de los demás. Y eso les iba a hacer mucho más fuertes, ¿no? Y además, en el asesoramiento colectivo lo que hicimos fue traducir temas aparentemente muy complejos, ¿no? Y muy tecnificados, expresamente tecnificados, ¿no? Porque no es inocente que para hacer algo tan sencillo como acceder a una vivienda a través de una hipoteca, donde en realidad es algo que puedes explicar de manera muy sencilla, pero eso en este país se ha hecho con contratos absolutamente ilegibles que incluso muchos abogados no entienden, ¿no? Entonces, ese discurso tecnócrata, que no deja de ser una estrategia más del poder para, pues eso, hacer que la gente no pueda controlar aquello que hace, ¿no? Y no pueda conocer aquello que le afecta. Entonces, buscamos asesoramiento jurídico y técnico, pero para traducirlo de forma comprensible, de manera que todo el mundo pudiera ser experto de la materia, ¿no? Eso ha sido otra de las claves del empoderamiento, que es la traducción de temas aparentemente muy complejos o muy técnicos, como el hipotecario, como los temas en general judiciales, para que todo el mundo pueda aprender. Y la generación de herramientas colectivas, modelos de escrito, para que todo el mundo pueda presentar su propio papel en el banco, en los juzgados, y hacer su propia estrategia de defensa. Pero eso sí, una pieza esencial es nunca más solos. Nunca, o sea, si estás en la PA, no te vas a quedar en la calle, porque todos vamos a pelear hasta el final para que de una manera o de otra no te quedes en la calle, ¿no? Y esa es la parte de la seguridad también
que la estrategia colectiva te puede dar. Creo que otro aspecto esencial de la estrategia de la PA ha sido el tema del lenguaje, ¿no? O sea, muy a menudo en los movimientos sociales o en los colectivos, fruto precisamente de todos esos años de aprendizaje, de estudio, de denuncia, a veces llevan sin quererlo a una tecnificación precisamente del discurso, a veces incluso demasiado, diría, vanguardista, ¿no?, que aleja del conjunto de la población. Entonces, creo que si se quiere hacer políticas de transformación social, la vocación debe ser conectar con la mayoría social, y para eso el lenguaje es esencial. Entonces hay que preguntarse quién tiene que adaptarse a quién. ¿Son millones de personas que tienen que aprender el lenguaje de unos pocos, o son unos pocos que más bien tienen que aprender cómo utilizar el lenguaje de la mayoría para explicar aquello que quieren explicar? Yo creo que a menudo en los movimientos, en los colectivos, se ha tendido a hablar lenguajes que alejan del conjunto de la población, ¿no? Y eso no quiere decir renunciar a contenidos, insisto mucho en que las cosas se pueden decir lo mismo de muchas maneras, ¿no? Y creo que ahí todavía nos queda mucho por recorrer. Otra estrategia esencial ha sido el uso de medios de comunicación, que eso claramente también nos ha distinguido de otros movimientos sociales, ¿no? Nosotros tenemos claro que los medios de comunicación como empresas forman parte de un entramado de poder, del entramado de poder por excelencia, ¿no?, de ese mismo poder financiero y político, y por lo tanto no somos ingenuos respecto a los medios de comunicación, pero también sabemos que actualmente vivimos en una sociedad mediática. Y ignorar ese hecho, eso sí que nos parecería ingenuo, ¿no? Si tú quieres hacer una vez más una política real de transformación social, de conexión con la mayoría social, necesariamente tienes que plantearte una estrategia que también, que no se reduzca a los medios de comunicación, pero que evidentemente utilice los medios de comunicación. Eso, por ejemplo, a nosotros nos ha distanciado, o sea, nos ha diferenciado más que distanciado de otros procesos como el del 15M, ¿no?, donde a menudo en las plazas se expulsaba a periodistas. O sea, nosotros siempre hemos apostado, no de forma ingenua, poniendo condiciones, pero hemos apostado siempre por trabajar con los medios de comunicación, sabiendo los límites que tienen, intentando protegernos, pero no renunciando a ello, porque efectivamente eso nos ha prometido llegar a la gran opinión pública, a la que no tenía realmente noticia de la gente ya organizada, ¿no? Y además aprendiendo también a distinguir, que creo que eso en los movimientos a veces ha faltado, que una cosa son las estructuras empresariales mediáticas y otra cosa son los y las periodistas, ¿no? O sea, hay muchas personas comprometidas con el derecho a la información veraz y objetiva, que pelean en sus redacciones para hacer llegar una información interesante a la población. Otra cosa es que luego haya en redacción una orden en concreto de censura o de criminalización. Pero confundir la empresa con el periodista nos parece un error bastante de base, ¿no?, y poco estratégico. Luego, otro punto importante de la estrategia de la PA ha sido el hacer una estrategia un poco más compleja, ¿no? Como decía antes, veníamos de aprendizajes previos, ¿no? Inmediatamente previo a la PA veníamos de V de Vivienda. V de Vivienda fue un movimiento muy pre-15M que sacó en 2006, cuando nadie se lo esperaba, igual que con el 15M, miles de personas, la mayoría no politizadas, se autoconvocaron a través de las redes sociales en las plazas, o sea que es muy claramente pre-15M, ¿no? Y denunciaron aquello que nadie estaba diciendo, señalaron la burbuja inmobiliaria en un momento en que se negaba su existencia, ¿no? Pero ese movimiento, que fue muy potente como un momento de romper el imaginario colectivo, otra vez, igual que hizo el 15M, ¿no?, de renombrar la realidad, de señalar un problema que estaba invisibilizado, de politizar a mucha gente no politizada, además de incorporar también lenguajes muy creativos, muy frescos, muy poco codificados, muy poco clásicos, ¿no?, desde el punto de vista del activismo, que eso permitía conectar con muchísima gente. Bueno, supongo que os acordáis, V de Vivienda se hizo famosa por el lema de no vas a tener una casa en tu puta vida, y ese lema, que desde un punto de vista de movimiento social más clásico habría sido inaceptable por ser sexista y unas cuantas cosas más, pues resulta que conectaba perfectamente con el lenguaje de la gente, ¿no? Pues eso, fue un éxito de movilización V de Vivienda y de frescura y de politización de gente no politizada, pero al no tener una estrategia de largo plazo, pues subió y bajó como la espuma. O sea, fueron movilizaciones de miles y miles de personas que sí que consiguieron alguna cosa, que marcaron la agenda, que pusieron el tema del derecho a la vivienda como un tema de la agenda política, pero que luego no se acabó de concretar en más,
porque no había una estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, a golpe de movilización la gente aguanta un tiempo relativo, no puede estar movilizándose permanentemente, luego hay que seguir con la vida, hay que conseguir cosas, hay que hacer frente al día a día y tiene que haber otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, habiendo hecho ese aprendizaje, en la PA, ya desde el principio, cuando la empezamos, la pensamos con una visión un poco más compleja y no solo pensando en hacer movilizaciones de miles de personas, sino más bien pensar objetivos a corto, a medio, a largo plazo, ¿no? Y con niveles distintos. Por un lado, el tema de la incidencia política, porque claramente en un tema de leyes injustas hay que hacer incidencia para cambiar esas reglas del juego, pero sabiendo que las instituciones no iban a estar por la labor para cambiar las leyes, precisamente por ese entramado de poder concentrado en el que vivimos y de democracia secuestrada, pues al mismo tiempo estrategias de autotutela de nuestros derechos, es decir, de acciones, de mecanismos que nos permitieran responder a nuestros problemas, que nos permitieran encontrar soluciones efectivas en el día a día, ¿no? Y por ahí hemos ido desarrollando pues las estrategias de negociación con los bancos, que hoy nos permiten tener negociaciones colectivas con todas las centrales bancarias, que estemos consiguiendo miles de daciones en pago, de alquileres sociales, de condonaciones de deuda, ¿no? Esas demandas que están en la iniciativa legislativa popular que reunió casi 1,5 millones de firmas, y la ILP formaría parte de esa estrategia más de incidencia. Al mismo tiempo, no nos resignamos a hacer una ILP, sino que las medidas de la ILP, como que son cuestión de vida o muerte, las defendemos día a día, negociando con los bancos, interpelando a todo el mundo, a servicios sociales, a oficinas de vivienda, poniendo escritos en los juzgados, hablando con los partidos políticos, llevando el tema a Europa, o sea, agotando todas las vías. Y cuando todo eso fracasa, de manera natural, y diría casi por sentido común aplastante, se llega a la desobediencia civil, ¿no? Que ahí también me parece importante que no es utilizar la desobediencia civil, digamos, de manera romántica, como en algunos movimientos podría haber la tentación, ¿no? Bueno, pues la desobediencia civil tiene un atractivo en sí mismo, sobre todo para quien ya tiene un conocimiento y una experiencia larga en activismo social. Aquí a la desobediencia civil llegamos después de agotar todas las vías, ¿no? De agotar las vías que ofrece el sistema. De manera natural, cuando está la vida de las personas en juego, pues no solo es un derecho y es legítimo, es que es una obligación desobedecer esas leyes injustas, por un lado para visibilizar el conflicto, para que se vea, ¿no? Porque cuando paramos el primer desahucio, nadie ni se imaginaba lo que suponía un desahucio, ¿no? Hasta que no se vio el conflicto descarnado que suponía echar por la fuerza a alguien de su casa, la sociedad no fue consciente de qué estábamos hablando, ¿no? Una cosa son las estadísticas y otra cosa es verlo directamente. Entonces, la desobediencia civil parando desahucios permitió visibilizar el conflicto, pero algo más importante todavía, autotutelar nuestros derechos y descubrir que efectivamente si nos juntamos tenemos mucho más poder del que nos han hecho creer, ¿no? O sea, una vez más, desafiar esa versión oficial de la impotencia a través de los hechos y experimentando que efectivamente lo que parecía imposible, que era pararle los pies ni más ni menos que a los bancos amparados por jueces y por policías, pues todo eso que parecía imposible resulta que la gente más pobre, más literalmente desahuciada, expulsada por el sistema, criminalizada, culpabilizada, pues todos estos mindundis, ¿no? Nos juntamos y le paramos los pies a los bancos, ¿no? Entonces, ahí es donde definitivamente se produce el empoderamiento, ¿no? O sea, empieza con el asesoramiento colectivo, pero culmina con la desobediencia civil como mecanismo de autotutela de los derechos, ¿no? Con la idea esa, con la convicción de que los derechos no se piden, sino que se ejercen, ¿no? Y todas estas estrategias, ¿no? Esta combinación de estrategias que he descrito, otra de las claves que creo que le da fuerza a la PA es empezar a acumular pequeñas grandes victorias, ¿no? Que creo que es otra de las claves también de la estrategia que sigue la PA, que es, yo creo que a menudo los movimientos, hablo de forma genérica, unos más, otros menos, es igual, yo me incluyo cuando digo movimientos, no creo que se vea como una crítica a algo externo, pero creo que en general en los movimientos muy a menudo se ha caído en el maximalismo, ¿no? En decir, bueno, el problema es el capitalismo, entonces todo lo demás son reformas y apaños, las luchas sectoriales, etcétera, ¿no? Y aquí hay que abordar el tema de fondo que es el capitalismo. Entonces, sí, bueno, podemos estar de acuerdo, el problema es el capitalismo, pero ¿qué hacemos? ¿No? O sea, mañana me echan de casa, ¿qué hacemos? ¿No? Mientras no acabamos con el capitalismo. Y claro, cuando además tú te pones objetivos tan enormes como acabar con el capitalismo, y todo el mundo sabe que históricamente acabar con un paradigma económico y cultural no se hace en 2 días, sino que es un proceso que puede durar décadas, más bien, ¿no? E incluso algún siglo, pues evidentemente en pocas manifestaciones jamás vamos a conseguir acabar con el capitalismo. Entonces, si nos hacemos a nosotros mismos
mismos discursos y programas políticos absolutamente maximalistas, nosotros mismos nos estamos abocando al fracaso y a la impotencia. Entonces, ahí es importante, y creo que es un aprendizaje hecho desde la PA, el hecho de, por supuesto, ser ambiciosas. O sea, no ser maximalistas no quiere decir no ser ambiciosas. Nosotras queremos acabar con este modelo injusto, pero para hacerlo nos planteamos en el día a día cómo dar respuesta a nuestras necesidades y a nuestros problemas concretos. Entonces, somos ambiciosas, pero no somos maximalistas, ¿no? Yo creo que ese es otro aprendizaje interesante de la PA, que tiene mucho que ver con este modelo de acumular pequeñas, grandes victorias que nos hacen creer, en efecto, ¿no?, que en el día a día nos creemos cada día más que el gran cambio es posible, porque poco a poco lo vamos viendo en nuestro día a día, ¿no? Y cosas que nos parecían imposibles 5 años, hoy son posibles gracias a esa actividad de hormiguita y de pequeñas, grandes victorias, ¿no? Otra estrategia, ya y voy acabando, que para ser un Skype me estoy alargando mucho, pues otra estrategia que hemos seguido, que creo que es interesante de la PA, es que pensamos un modelo muy fácilmente replicable. Es decir, la PA tiene un manifiesto muy sencillo, con unas demandas de mínimos, donde se plantea la vivienda como un derecho y no como una mercancía. O sea, se señala que hay un problema de fondo de mercantilización de los derechos, pero se hace unas demandas muy básicas para una situación de emergencia, que es la que tenemos ahora, ¿no?, como es la dación en pago, la moratoria de los desahucios, el alquiler social. Y a partir de ese manifiesto ponemos unas condiciones muy de mínimos para constituir una PA, que es la independencia y el apartidismo, que es algo absolutamente clave, ¿no? La PA es uno de los puntos más fuertes que tiene, es que es muy transversal y muy plural, ¿no? Hay gente mayor, gente joven, gente migrante, gente autóctona, gente de ideologías distintas, ¿no? O sea, es uno de los movimientos donde yo efectivamente he visto más mezcla, pero con mucha diferencia, ¿no? O sea, es muy transversal y muy plural. Y entonces la independencia y el apartidismo es clave para que eso sea posible. Otro principio es la gratuidad. Otro principio es el asamblearismo y el asesoramiento colectivo. Y más allá de eso, pues asumiendo el manifiesto, se puede formar una PA local, ¿no? Entonces eso ha permitido que el movimiento creciera mucho. Hoy tenemos 200 núcleos en todo el estado, porque es relativamente sencillo y porque hemos puesto todos los recursos necesarios en las redes. Los hemos apoyado mucho en Internet para poner vídeos, documentos, escritos, consejos, protocolos, todo lo que pueda ayudar a hacer funcionar lo más rápido posible una plataforma. Entonces es un movimiento que tiene unos mínimos muy claros y luego da mucha autonomía local, ¿no? Esto evidentemente no siempre funciona bien, a veces funciona mejor, a veces funciona peor, pero sí que efectivamente el movimiento ha crecido muchísimo en poco tiempo, sobre todo también con el punto de inflexión que fue el 15M, ¿no?, donde se produjo un encuentro perfecto entre la PA y el 15M. O sea, el 15M, después de la primera expresión de malestar masiva que fue cuando quiso concretar, se encontró con todo el trabajo previo de la PA y lo asumió como propio, asumió las demandas de la PA y también las estrategias de acción, como la de Stop Desahucios, y al mismo tiempo para la PA fue perfecto, porque la PA justo había empezado hacía 6 meses la lucha contra los desahucios y necesitaba, por definición, una extensión territorial que permitiera parar los desahucios, porque los desahucios se paran a las 7 de la mañana y lo tienes que hacer con los vecinos y las vecinas, no puede venir gente de lejos, ¿no? Entonces, era esencial que hubiera una organización territorial. Entonces, con todos los núcleos que se crean en tan poco tiempo en todas las ciudades y en todas las poblaciones, ahí, como digo, hay un encuentro perfecto entre la PA y el 15M, que es un punto de inflexión en el crecimiento del movimiento, ¿no? Pero que también me parece interesante el hecho de que al principio el 15M asume simplemente, sobre todo, la campaña Stop Desahucios. Luego pasa que el 15M, como en muchos lugares se percibe que no es capaz de concretar, que se pierden los discursos y en las asambleas, pues hay muchas asambleas 15M que se acaban convirtiendo en una PA. Y eso es un segundo momento del crecimiento de la PA, ¿no? Porque en la PA la gente ve una lucha concreta que consigue cosas concretas. Entonces, eso también me parece interesante ponerlo sobre la mesa para hacer ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues simplemente para acabar ya como conclusión, creo que eso, que como una lectura más amplia a partir de la experiencia de la PA, pues vuelvo a insistir en la necesidad de hacer estrategias más complejas a largo plazo, ¿no? No se trata simplemente de montar una campaña con unas manifestaciones, un manifiesto, ¿no? Hay que ir mucho más allá, hay que hacer estrategias mucho más complejas. Luego hay que revisar actitudes y lenguajes demasiado codificados a menudo en los movimientos sociales que alejan de las mayorías sociales. Creo que eso también todavía es un tema pendiente, que se está avanzando mucho en poco tiempo, pero que todavía queda mucho por recorrer. Creo que el grandísimo reto, y que de hecho, por ejemplo, dentro de la PA es ahora mismo el principal reto que tenemos, es aprender
de organización social, porque precisamente todo este periodo de delegación que ha habido, no solo en la representación democrática, sino en la sociedad del consumo, ¿no? Donde de alguna manera hubo un pacto tácito, donde nos dijeron vosotros no os ocupéis de la política, votad cada 4 años, que del resto nos ocupamos los gestores, y así hemos acabado con la corrupción generalizada y con más desigualdad que nunca, ¿no? Entonces, pero el hecho es que la gente no se ha educado en democracia, o sea, que la gente no se ha acostumbrado a participar ni a ocuparse de los asuntos públicos. La gente no sabe organizarse realmente, no sabemos, lo digo en plural y me incluyo, no sabemos organizarnos, ¿no? Además, al mismo tiempo, estructuras clásicas de participación y organización, como son los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios, están absolutamente en crisis por su pactismo con el poder económico en parte, pero también porque son estructuras que seguramente tuvieron mucho sentido y funcionaron hace un siglo, pero ahora claramente han quedado desfasadas, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, entre la crisis de estos sistemas tradicionales de participación política y organización y al mismo tiempo una generación, la nuestra, de la transición, que se les ha educado en no participar y en no ocuparse de los asuntos públicos y en no organizarse, pues tenemos un reto organizativo importante, porque ahora, por ejemplo, la PA sí ha crecido mucho. Pero estos 200 núcleos ahora tienen dificultades para coordinarse, para tomar decisiones, para hacer comisiones de trabajo, cuando además no hay dinero. Internet es muy útil, pero Internet no es suficiente. Hace falta mucho más que Internet. Entonces, realmente tenemos un reto a nivel de aprender a hacer organización realmente efectiva, que sea horizontal, pero al mismo tiempo sea efectiva y que sea de largo plazo. Porque una cosa es organizarse para hacer una campaña de unos meses y otra cosa es organizarse para años. Y realmente lo que nos viene por delante es una lucha de años y, por lo tanto, necesitamos organización social fuerte, ¿no? Y ahí tenemos que hacer aprendizajes muy rápidos. Y ya termino de que efectivamente está claro que, si no lo digo yo ahora, sería una de las preguntas que se harían, porque es una de las preguntas más habituales, es que también queda pendiente el tema de qué hacemos con lo institucional, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema electoral? ¿Cómo sacamos a los corruptos del poder? Para sacarles habrá que poner a otros. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se reinventan los partidos? Cuando además el tema es urgente, porque cada día hay una ofensiva enorme que nos está recortando derechos a todos los niveles. Y entonces sabemos que es esencial cuidar los procesos, pero al mismo tiempo tenemos prisa por sacar a los corruptos del poder, ¿no? Y entonces ahí hay todo un debate de si los movimientos sociales se tienen que plantear la contienda electoral. Está claro que en muy poco tiempo se han superado muchos tabús, porque era insólito, o sea, hace pocos años era imposible hablar del tema electoral en la mayor parte de movimientos sociales y en cambio hoy es uno de los temas de la agenda. Y entonces yo ahí veo ambivalencias. Evidentemente nos vamos a tener que plantear el tema de las instituciones, porque si hay que sacar a los corruptos habrá que plantearse cómo llevar a esas instituciones para cambiar las reglas del juego, pero al mismo tiempo también, si un aprendizaje hemos hecho de la transición y de todas estas décadas, es que jamás, por mucha renovación que sea, por mucho que cambiemos todas las caras que vayan a las instituciones, por mucho que saquemos a los corruptos, se trata de cambiar las reglas del juego y se trata de no desactivar la organización social. O sea, la organización social es lo que siempre va a ser necesario, gobierne quien gobierne, ¿no? Y aunque gobernara alguien que fuera bueno, entre comillas, y respondiera a la mayoría social, el poder por naturaleza tiende al abuso del poder y hace falta siempre una sociedad civil fuerte, organizada, que esté permanentemente vigilando ese poder, ¿no? Entonces tenemos un trabajo enorme por delante, que es fortalecer esa sociedad civil y hacer organizaciones sociales fuertes y duraderas, a la vez que democráticas y horizontales, pero al mismo tiempo plantearnos en muy poco tiempo el tema institucional, porque efectivamente para sacar a los corruptos del poder habrá que también plantearse el tema electoral. Y ya me he alargado demasiado, o sea que lo dejo aquí y si hay alguna pregunta o comentario pues estaré encantada.